Puede tomar su lugar. Qué bueno, una vez más, repito, qué bueno que estamos acá este día, esta mañana. Para los que toman nota, creo que es importante tomar nota, hermanos, de la enseñanza, de lo que hablamos. El tema se llama Hechos 1:8, así se llama el tema, Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ese es el tema. Siguiendo la misma serie que hemos venido hablando sobre instrumento de Dios, seguro se va a hacer una serie más larga, pero hoy quiero, hermanos, enseñar y hablar sobre este tema, Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. Hermanos, creo que es tan importante que nosotros realmente entendamos la venida del Señor. Cuando hablamos de la venida del Señor, tal vez usted lo que estará pensando es un evento futuro, en algo que va a suceder en una fecha incierta, que hace muchos años que hablan de esa venida. Y yo no quiero meterme en eso. ¿Para qué hablar de lo que uno no sabe? ¿Para qué hablar de lo que uno no entiende? Pero cuando estoy hablando de entender la venida del Señor, estoy hablando de esta venida que usted y yo ya tenemos en nuestro corazón. Esta venida de Cristo presente, porque Él está presente en usted y en mí. Y por no creer en esta venida presente, es que se han levantado doctrinas muy malas, algunas de ellas, y muy deshonrosas para Dios. Como por ejemplo, que mientras vivamos en este planeta, en este mundo, en esta tierra, nunca dejaremos de pecar, por ejemplo. Mientras estemos en este mundo, dicen, es una doctrina maléfica, muy mala, nunca vamos a dejar de pecar. ¿Será verdad eso? ¿Será cierto que no puede Dios libertarnos del poder del pecado? ¿Será verdad eso? ¿Será cierto que mientras vivamos acá en la tierra siempre pecaremos? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder ser testigos eficaces del Señor? ¿De qué vamos a ser testigos? Porque vamos a comenzar abriendo la Biblia y leyendo el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Un error siempre lleva a otro error. Siempre será así. Un error. Si nosotros, hermanos, negamos la realidad de su venida presente, mostrada en las Biblias, asegurada por Cristo, el problema es que no ha sido creído por muchos de esa venida presente, de esta realidad presente de Cristo en nosotros. Y vamos a leer, hermanos, entonces Hechos 1:8, pero les decía que un error trae a otro error. Y entonces, al no creer en esta venida, en este aparecer, en esta presencia de Cristo en nosotros, como lo dice en el libro de los Hebreos, pero estando ya presente Cristo, pero estando ya, diga conmigo, Cristo está presente ya. ¿Y dónde está presente? No está presente en edificios, no está presente en templos, está presente en el templo. El templo de Dios es usted.
Él está presente en su templo. Como en el tipo y en la sombra del antiguo pacto estaba presente en el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahí Él estaba presente en tipo y en sombra en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca que nos hablaba de la presencia del Señor en ese lugar. Y ahí era donde las gentes adoraban y presentaban sus peticiones, sus sacrificios, sus ofrendas, etcétera. Ya no existe ese templo, ya Él no está presente en ningún templo, ni se presentará en ningún templo, porque está presente en su templo, la iglesia, usted y yo. Me gusta siempre hacer esto individual, hermanos, porque su trato es personal, aunque la iglesia es corporativa. Ok. Y entonces, hermanos, al no creer en esta presencia del Señor y al no entender a qué vino a su templo, qué es lo que Él ha venido a hacer al templo. ¿Quién es el templo? No sigo adelante si usted no me dice quién es el templo. ¿Quién es el templo? Con solo uno que me diga, que no diga quién es el templo, paro y no predico hoy. ¿Cuál es el templo? Que usted diga, yo soy el templo. Yo soy el templo. Cantábamos una canción hace muchos años nosotros en la iglesia que se llamaba así: yo soy el templo. No sabéis que sois el templo. Cantábamos eso. Así, los más viejos se acuerdan que cantábamos esa canción. Soy el templo. Somos el templo. Que somos su templo. ¿Qué vino a hacer al templo? ¿Qué está haciendo Él en el templo? ¿Qué debe hacer Él en el templo? Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Si no lo entendemos, vamos a tener doctrinas muy feas, como por ejemplo, que que mientras estemos en esta tierra, no vamos a poder dejar de pecar nunca. No vamos a dejar de pecar. Eso es muy contrario, pero totalmente contrario a Dios y a su obra y a su poder, a su gracia, a su misericordia, a su bondad. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder. Dígale al que está a su lado: pero recibiste poder. El problema de nosotros es que aplicamos a veces muy literal la escritura. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, consecuencia, resultado, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús estaba dando este versículo, cuando el Señor estaba hablando esto que leemos en este versículo, más bien, el Espíritu no había venido. 10 días después, ese mismo día, el Señor parte. El Señor asciende a los cielos. Él se va. Pero 10 días después de esto, de que Él está diciendo esto, se cumple este versículo. Se cumple esto que el Señor dice acá: el Espíritu Santo vino sobre los hombres, sobre un grupo de hombres y mujeres que estaban reunidos en un edificio llamado el aposento alto. Y se cumplió. Nosotros no tenemos que verlo como algo que va a venir, sino para nosotros no es recibiréis poder cuando venga, sino que para nosotros recibimos el poder porque Él ha venido. ¿Ven? Él ha venido. Si aquí hay alguien que no tiene el Espíritu, no es hijo de Dios.
Porque solo los que no son hijos de Dios no tienen el Espíritu. Porque nadie puede hacerse hijo de Dios sino por el Espíritu. Ni nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Y entonces es importante esto, que entendamos, que creamos que el poder de Dios ya vino sobre ti. La semana pasada, como el tema se llama, o la serie se llama Instrumentos de Dios, dijimos que el primer requisito para ser un instrumento poderoso de Dios, es que esto de eso es que está hablando este versículo, de que usted sea un instrumento de Dios. Si nosotros pensamos que Dios engendra hijos, hermanos, simplemente para decirles: chiquitos, los quiero mucho, mis chiquitas las amo mucho, y nada más eso, no entendemos, no entendimos, no hemos entendido la Escritura, porque Dios no creó a Adán y a Eva, hermanos, para que se entretuvieran entre ellos, se deleitaran entre ellos, sino que los creó para que ellos llenaran la tierra, se multiplicaran. Y si pensamos que Dios a nosotros nos ha escogido, hermanos, solamente para decirnos que nos ama mucho, que los tengo sentados en lugares celestiales, lo cual sí es verdad, porque la Biblia habla, hermanos, que algunos están así. Pero la verdad es que el Señor claramente dice que el poder que ya vino, no que va a venir, ese poder que no es algo, sino que es alguien. Diga: el poder de Dios es alguien. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu. El Espíritu es el mismo poder. Usted recibió el poder. Usted debería estar brincando en una silla, gozándose y regocijándose por esta verdad poderosa. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo no es un poder, Él es el poder. Y la semana pasada les decía que ese es el requisito número 1 para ser un instrumento de Dios: ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene. Así lo leímos y así se lee en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Ven, hermanos, que a la iglesia no se le dice que reciban el Espíritu. La verdadera iglesia del Señor no tiene que recibir el Espíritu, porque es iglesia por causa del Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Pero a la iglesia sí se le dice: llénese del Espíritu. Y entonces la necesidad de nosotros es llenarnos del Espíritu, llenarnos del poder. Ese llenarnos está hablando, hermanos, de que todo un territorio llamado alma esté completamente lleno de Él. El problema es, hermano querido y hermana querida, que quizá no hemos entendido que el Espíritu Santo es un líder, es un guía, es un líder que ha venido a morar en nosotros para guiarnos. Pero que también dentro del hombre había otro líder llamado carne, llamado pecado. Por eso la Biblia dice que no satisfagáis los deseos de la carne, que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que obedezcamos al Espíritu y no obedezcamos los deseos de la carne. Ven, porque son dos líderes, son dos guías que están en usted y en mí. No les gusta a mucha gente esto. A muchas personas no les gusta que digan esto. Pero no hay ningún problema en que digamos esto, hermano, cuando entendemos la razón de su venida. Cuando entendemos que hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros. Y que ahora que lo recibimos, lo que necesitamos es dejarlo a Él llenar. Que Él llene todo. ¿Me estoy dando a entender? Ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ya vino sobre usted. Por eso no se puede leer: recibiréis poder cuando venga, porque
Si lo leemos así, estamos hablando de un evento futuro, de algo, hermano. Y si mañana lo lee, vuelve a decir, vendrá, ¿verdad? Recibiréis poder cuando venga. Y si lo lee pasado mañana, vuelve a decir cuando venga. Y entonces no tenemos que entender que Jesús dijo esto, hermano, pero que 10 días después se cumplió. Y que usted, mi hermano, es hijo de Dios, hija de Dios, porque el Espíritu de Dios está en usted. El problema es, una cosa es que el Espíritu haya venido en nosotros, a nosotros, y otra cosa es que nosotros estemos llenos del Espíritu. Eso es otra cosa. Y valga la redundancia, discúlpeme que repita tanto, pero el apóstol Pablo le dice a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, le dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Porque cuando nosotros nos embriagamos con vino, y no solamente del vino líquido, de ese vino llamado vodka, llamado cerveza, llamado licor, guaro, whisky, el que sea, no solamente habla de ese, pero hermanos, para muestra un botón, dicen por ahí. Y cuando el hombre se llena de vino, cuando se embriaga con el vino, el hombre pierde la esencia de Dios. La esencia de Dios es la santidad, el temor de Dios. Y les dije lo de la muestra, que para muestra un botón, porque las noticias dicen, hermanos, de esta semana pasada, estaban dando una noticia, yo no la escuché, me la contó el pastor Alex, de 2 hombres de un homicidio que hubo allá por el lado de Limón, donde un hombre decapitó al otro, le cortó la cabeza. Se pelearon a machete y uno le cortó la cabeza al otro, lo decapitó. Pero escuchen, hermanos, eran amigos, vivían en la misma casa, trabajaban juntos, pero se fueron a tomar licor juntos también, hermanos. Y cuando están borrachos, embriagados, se pelearon. Cada uno sacó un machete y se pelearon a machete. Y uno, bajo los efectos del guaro, del licor, le cortó la cabeza, lo decapitó completamente al otro. Eran amigos, hermanos. Y entonces, miren ustedes cómo el vino, hermanos, el licor, hace que se diluya, que se disuelva el temor, la amistad, el respeto de un hombre por otro hombre. Y hermanos, pero también embriagarse con vino tiene que ver con comenzar a llenarnos de todas las cosas de este mundo. Cuando el hombre anda corriendo, hermanos, detrás de las cosas de este mundo, cuando el Señor no es su todo, cuando el Señor no es su vida y su vivir, esa persona, hermano, no está llena del Espíritu. Y entonces el temor de Dios, si nosotros, hermanos, hacemos una encuesta semana a semana, son un montón de hombres y mujeres que no se congregan, porque tienen que hacer cosas, dicen ellos. Y eso también es embriagarse de las cosas de este mundo. Eso también es embriagarse, hermanos. Y hermanos, entre más se embriaguen, entre más se llenen de las cosas de este mundo, y que muchas de ellas parece que son buenas, más se comienza a diluir el temor de Dios. Qué bueno por ustedes que están acá, hermanos. Qué bueno, de verdad. Me alegra mucho verte acá. Ojalá que usted rompa, hermano y hermana, con un ciclo de congregarse de 15 a 15, porque algunos han hecho del congregarse eso, de 15 a 15. Ya yo me di cuenta con algunos que vienen de 15 a 15. No seas así, tienes que cambiar eso. Eso está mal, muy, muy mal. Pero bueno, y entonces, hermanos queridos, la exhortación entonces para la iglesia es que nos llenemos del Espíritu Santo. Ya lo tenemos.
ya usted tiene el Espíritu, porque fue por Él que naciste de nuevo. Fue por Él que te convertiste en hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, con la iglesia? Porque dice el Señor que cuando recibamos el poder es para que seamos testigos. Pero ¿testigos de qué, hermanos? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Es alguien, hermanos, que va a hablar de lo que vio y de lo que oyó. O de lo que oyó y de lo que vio. Y de lo que experimenta, obviamente. Cuando nosotros oímos al Señor, le vemos y le escuchamos, nosotros vamos a experimentar algo en nuestra vida. Porque el Señor siempre va a hablar palabras de vida eterna. El Señor siempre va a hablar palabras de liberación. El Señor siempre va a hablar palabras de transformación. Y entonces un testigo, como dice acá, hermanos, y me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿Pero testigos de qué? Y eso nos lo está diciendo a todos nosotros. Usted y yo somos llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? Alguien podría generalizar y decir testigos de Dios, testigos del Señor. Sí, pero eso todavía no dice nada, sino testigos de este poder que recibimos. Yo soy testigo del poder de Dios. Cantábamos también antes cantábamos canciones interesantes en las iglesias. Yo soy testigo del poder de Dios. Eso lo cantábamos nosotros. ¿Se acuerda, hermano Fabio? ¿Verdad? Que cantábamos eso. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, dice la letra de esa canción. La luz gloriosa que me da Jesús. ¿Testigos de qué? Testigos del poder de Dios. Testigos de este poder. Este poder que ha venido a nosotros y que no es algo, sino que es alguien. Es el Espíritu de Dios que ha venido como el poder de Dios para hacer algo en usted y que seamos testigos del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, un testigo es alguien que ha experimentado algo, que ha visto, que ha oído. De hecho, hasta en las mismas cortes terrenales, en los juzgados, en los juicios terrenales, si alguien, hermano, cuando llevan a alguien de testigo, el juez hace que ese testigo lo juramenta y le dice que tiene que decir toda la verdad. Y si este testigo dice una mentira, es posible que hasta lo puedan encerrar porque está mintiendo. Está negando algo. Porque hay testigos a favor del maleante y hay testigos a favor del ofendido. Nosotros no somos testigos a favor del maleante. El maleante es el diablo, Gina. Y nosotros no somos testigos del diablo. No estamos para testificar en favor del diablo. Y todos esos, escúchenme bien, hermano, estoy hablando muy serio. Y todos esos que dicen que no se puede vivir que mientras estemos en este mundo siempre vamos a pecar, se están convirtiendo en testigos del diablo. Así que tengamos cuidado de lo que hablamos. Y entonces, hermanos, aquí es donde uno se arrepiente, donde uno reflexiona y se arrepiente y nos volvemos a Él, como más adelante yo les voy a enseñar. Síganme con atención, hermanos, hasta que termine la enseñanza. Siga con atención los que están viéndonos por la internet. Igual, quédate, sígala hasta el final, porque usted va a entender algo. Porque a la larga estamos siendo testigos del maligno, del mentiroso, y no testigos del poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido. Quiero que quede establecido hoy en el corazón como fundamento eterno de que este Espíritu no es como lo definen algunos. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. No, no es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y entonces quién es? Dios.
¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Este Espíritu Santo es el mismo Cristo. Él lo prometió que vendría, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu es el Señor. Entonces este que ha venido, hermano, que la Biblia le llama el poder, recibiréis el poder, hermanos, es Cristo. Claro que estamos recibiendo al vencedor, al más poderoso, al que ciertamente murió en la cruz, al que sepultaron ciertamente, pero que al tercer día, aleluya, se levantó de los muertos, venció al diablo, venció a la muerte, lo venció todo. Es este que ha venido a morar a nuestro corazón. Usted no recibió cualquier cosa. Usted no recibió una noticia nada más. Usted recibió el poder de Dios que ha venido a tu corazón. No volvamos a decir recibiréis el poder cuando Él venga. Iglesia, digámoslo diferente ya, porque para nosotros es así. Hemos recibido el poder porque Él ha venido. Él no va a venir para usted. Yo sé que tiene que venir al corazón de otros. Sí, claro. De otros, hermanos, que Dios quiere usarnos como un instrumento o como testigos. Un testigo es el instrumento de Dios. Cuando nosotros somos instrumentos, somos realmente un testigo de Dios. Creo que la semana pasada yo les decía que triste, hermanos, escuchar a una persona que no tiene experiencia, que lo que habla no es su realidad, solo es teoría nada más. Por eso, hermano, yo no pierdo el tiempo de sentarme a escuchar a un sacerdote dando una charla matrimonial. ¿De qué nos va a hablar? ¿Otto? Si el tipo no se casó. Entonces, ¿de qué va a hablar? Charla matrimonial con el sacerdote X. ¿Y de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Él no sabe, él nunca ha experimentado el sartenzazo por la jupa. No, es una broma. Él no sabe nada de eso. Entonces, ¿de qué va a hablar? Él no sabe, hermano, que en el matrimonio hay que perdonar y lo tienen que perdonar a uno. Y que tenemos que humillarnos y ayudarnos. Él no sabe de eso. Yo no me voy a poner a escuchar, hermanos, a alguien que no tenga una experiencia. Es que estoy hablando, hermano, porque cuando la Biblia habla de ser testigos, está hablando de alguien, hermano, que ha experimentado, que ha visto y que ha experimentado algo en sí mismo. O también les puse el ejemplo, hermano, de una jovencita que nunca ha tenido hijos. Pero vamos a escuchar una charla con la jovencita tal que nos va a hablar de cómo es estar embarazado o embarazada. ¿Qué nos va a hablar ella? ¿Qué sabe esta señorita de embarazo si nunca estaba embarazada? Usted la escucharía, señoras que están acá, que ya tuvieron hijos, o usted diría, ay, si supiera. Si quiere le explico lo que se siente. Ven, hermanos. Y tenemos a un montón de teóricos dentro de las iglesias. Todos esos que están esperando algo del futuro son teóricos. Todos esos que dicen que mientras se viva en esta tierra no se puede dejar de pecar son teóricos. No han experimentado el poder de Dios. Pero la única prueba que hay es usted mismo. Porque nos podemos agarrar con la Biblia. Y este saca textos y el otro saca textos. Uno lee este versículo y el otro lee el otro versículo. Pero mire lo que dice acá y mire lo que dice acá y mire lo que dice acá, dice el otro. Y pensamos que esto consiste, hermanos, en saber la Biblia e interpretarlo como a mí me da la gana. No consiste en eso, hermanos. No consiste en eso. Consiste en una experiencia real. En una experiencia real y verdadera. Que el Señor le llamó, recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y la noticia buena para ustedes, iglesia amada, es que ya Él vino a usted. Es que ya Él está en usted. Y entonces, hermanos, una vez que Él ha venido a nosotros, ¿qué sigue? Que nos llene. Que lo llene todo.
Que todo nuestro ser lo llene Él. Y si estamos llenos de Él, ¿se acuerdan, hermanos, que la semana pasada también les dije que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es amor? Y que entonces estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de Dios. Y que si Dios es amor, entonces estaríamos llenos de amor. Pero lamentablemente muchos no nos hemos llenado del Espíritu. Decía la semana pasada también, hermano, que los inconversos digan que todo mundo es hijo de Dios. A mí no, o sea, no me resbala el piso, no me mueve el piso que ellos digan eso. Porque yo sé que ellos, hermanos, están ciegos y que están diciendo cosas que no saben. No me preocupa en un sentido. Pero que los hijos de Dios, que la iglesia de Cristo diga que todos son hijos de Dios, eso sí me preocuparía. Que usted, hermano, ande diciendo, es que toda la humanidad son hijos de Dios, eso sí que me preocuparía. Porque la única manera de ser hijos de Dios es por el Espíritu Santo. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo en él. Cuando Él llega, cuando Él entra en el hombre. Es la única forma de ser hijo de Dios, no hay otra. Y entonces, hermano, ya aquí está la confrontación más seria para usted y para mí. O decimos que no tenemos el Espíritu y entonces, hermanos, tienes que nacer de nuevo. No te vayas de este lugar sin abrir el corazón a Cristo. O creemos que sí, ya el Espíritu está en nosotros y que sí somos hijos de Dios, pero que no estamos llenos del Espíritu. Solamente el que está lleno del Espíritu se convertirá en un testigo del Espíritu, en un testigo del poder de Dios. Solo los que están llenos. Y entonces es de vital importancia que entendamos a qué vino Él. ¿A qué vino Él a usted? ¿A qué vino a usted Él? ¿Usted sabe eso? Aleluya. Entonces, hermanos, es necesario tener claro qué es lo que Él viene a hacer en mí o en nosotros. Porque si Él no hace en nosotros lo que Él vino a hacer, ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿De qué les vamos a hablar, hermanos? ¿De qué les vamos a predicar? ¿De qué vamos a ser testigos? ¿De qué vamos a testificar? Si nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, es necesario tener claro qué es lo que Él vino a hacer en nosotros. Si no hace en nosotros lo que Él vino a hacer, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? El Señor no nos mandó a nosotros a hablar de la Biblia. Algunos ni siquiera entienden, hermanos, dicen, es que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y piensan que el Evangelio es lo que la Biblia dice. Piensan que el Evangelio es hablar de la Biblia. No, el Evangelio es Cristo. Y nosotros no hablamos de la Biblia, sino nosotros debemos hablar de lo que la Biblia dice, de quien la Biblia habla, de Cristo, del Señor. Tenemos un montón de personas, hermanos, dando cursos de matrimonio sin que estén casados. Tenemos un montón de personas, de mujeres,
hablando de un embarazo sin que nunca hayan experimentado un embarazo. Estoy usando una metáfora, hermanos, porque eso es lo que hay. Tenemos, desgraciadamente, hermanos, tenemos un montón de predicadores que ya no están predicando el evangelio, o sea, ya no están predicando a Cristo. Pero son demasiados, hermanos. Ellos ya no son testigos del poder de Dios, porque la mayoría de ellos creen que mientras estemos en esta tierra no vamos a dejar nunca de pecar. Siempre vamos a ser pecadores. Claro, es una doctrina agradable a la carne. Es una mala doctrina. Cambiaron el mensaje, hermanos, dejaron de ser testigos del poder de Dios y muchos se convirtieron en excelentes y extraordinarios motivadores. Hablando, hermanos, de que Dios es para hacer realidad nuestros sueños. Que Dios es para hacer realidad nuestras metas. Que Dios es para que nosotros, hermanos, tengamos mucho dinero. Y no me vayan a malinterpretar ni malentender, hermanos. Yo creo que Dios nos provee para todas nuestras necesidades. De hecho, yo todos los días oro a Dios para que me provea. Todos los días le pido al Señor que me provea para mis necesidades. Y hasta el día de hoy Él lo ha hecho. Un día de estos escuché, hermanos, a un hombre dando una charla ahí en un programa de televisión. Y él decía, le estaban preguntando sobre los emprendedores. Y este hombre, hermanos, sin ser creyente, sin ser un cristiano nacido de nuevo, decía, es que no es de todos el ser emprendedores. Y eso es verdad. Eso es cierto. No todo el mundo tiene la capacidad para emprender. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque queremos que Dios nos convierta en emprendedores. Que Dios haga realidad nuestros sueños terrenales. Que Dios hermanos, nos ayude a tener logros terrenales. Solo eche una ojeada al mundo. Hay, hermanos, los edificios, los proyectos, los complejos hoteleros o los que sean, hermanos, son el resultado de un sueño, pero no de un sueño de Dios, sino de un sueño de una persona, de un emprendedor, de una persona que soñó con que iba a construir un edificio, que iba a construir un imperio, que iba a construir un complejo deportivo, un complejo habitacional, etcétera. Y eso es el sueño de alguien hecho realidad. Pero eso no tiene que ver nada con Dios. Él no vino a eso. Aquí no dice y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y construiréis edificios. Nosotros construimos este edificio. Cuando yo recién, hermanos, estaba convertido, siempre escuchaba a los pastores del ministerio donde yo estaba decir a los pastores nuevos: preocúpense por comprar un terreno y construir un edificio para que ahí se reúna la iglesia. Y entonces eso se me metió a mí y comencé a pastorear. Y yo digo, tenemos que comprar un terreno y tenemos que construir un edificio. Y aquí está el edificio y aquí está el terreno. Pero yo conozco un montón de pastores, hermanos, que se la pasaron toda la vida alquilando y no tienen nada. También, hermanos, sucede con la casa propia. A algunos en las casas les enseñaron, sus padres les enseñaron: preocúpese por tener casa, y el que se casa quiere casa, ¿verdad? Hasta hay un refrán que dice así. Y todo el mundo quiere, hermano, no todo el mundo quiere casa, pero hay algunos que ponen como prioridad el tener casa.
pero tampoco nos llevará a la gloria el tener casa propia. Se logra sin Cristo. Me estoy dando a entender, hermanos. Porque ese no es el evangelio. De eso no es lo que el Señor nos ha llamado para que seamos testigos. No hemos recibido poder, o sea, el Espíritu de Dios no ha venido Él a morar a nuestro corazón para que nosotros nos convirtamos en emprendedores de proyectos humanos, de proyectos terrenales, de proyectos de aquí abajo. Y por favor no me entiendan, no me malentiendan, hermanos. Yo creo que Dios nos puede ayudar en algunas cosas, pero ese no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Porque así lo dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, lo que es igual a decir no me avergüenzo de Cristo o no me avergüenzo del Espíritu, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? ¿De qué vino a salvarnos? Y es que nosotros tenemos que ser testigos. Tenemos un mundo, hermano, que está bajo la esclavitud, que está esclavizado. Son esclavos. Algunos de ustedes tienen familia que son esclavos del diablo. Ahí están. Tal vez no son esclavos, hermano, de la droga o del alcohol, pero son esclavos de la avaricia, de la codicia. Son esclavos, hermanos, de la vanagloria, de la jactancia, del orgullo. Son esclavos del celo, de los celos. Son esclavos de la envidia. Son esclavos de la lujuria, de la pornografía. Son esclavos del adulterio y de la fornicación. Ven, hermanos, ven. Y muchos de ellos, hermanos, que son terriblemente pecadores, han desarrollado grandes proyectos en esta tierra. Y hermano, hay un montón de pastores, entre comillas, que no son otra cosa más que servidores del mismo diablo. Y tal vez, hermano, alguien dirá: pastor, qué fuerte lo que te está diciendo. Sí, es que hay ministros de Dios y hay ministros del diablo. Los ministros de Dios, hermanos, somos testigos del poder de Dios. Hablamos del poder de Dios porque lo hemos experimentado o lo estamos experimentando. Yo aquí predico para que usted experimente el poder de Dios. La enseñanza de hoy es para que usted experimente el poder de Dios. Pero ¿qué hemos hecho, hermanos, del Espíritu Santo? De la experiencia de su venida a nuestro corazón. Hermanos, ¿qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se dice? Pensamos, hermanos, que el Espíritu Santo, que una persona está llena del Espíritu Santo porque habla en otras lenguas. No hace falta hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, a la tierra, a los hombres hablaron en otra lengua, pero no fueron lenguas esas de Rambo saca la bazooka y todo eso. No se refería a esas lenguas. Lo que ellos hablaron ahí en el aposento alto fueron idiomas. Había una representación de hombres y mujeres de todo el mundo, de todas las naciones bajo el cielo. Así dice del capítulo 2 de Hechos, ahí del verso 1 en adelante. Y entonces habían algunos que hablaban en hebreo, otros que hablaban en latín, otros que hablaban en chino, otros que hablaban en este idioma y en el otro y en el otro y en el otro. Entonces, hermano, el Espíritu los llenó y todos comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y el que hablaba en chino escuchó a uno hablando en chino, y el que hablaba en latín escuchó a uno hablando en latín, y de tal manera que toda la gente que estaba reunida en ese lugar escucharon el poderoso mensaje de Dios. Pero aquí todos los que estamos, hermanos, hablamos en español. ¿Para qué yo voy a ponerme a hablar en lenguas? Usted no necesita, a menos que aquí haya un ruso y que el Señor quiere hablarle a ese ruso. A lo mejor levanta a cualquiera de ustedes, hermanos, y lo pone a hablar en ruso, y el ruso escuchó las maravillas de Dios, como ha pasado en muchas reuniones. Pero hemos pensado, hermanos, que estar lleno del Espíritu es hablar en otras lenguas, o pasar, hermanos, y todo esto que voy a decir, yo no estoy en contra de esto. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Hermano, pensamos que estar lleno del Espíritu Santo es danzar. Estoy alegre, muy alegre. Y agarramos pasos y hacemos vueltas y toques y de todo. Y pensamos que eso, wow, está lleno del Espíritu. No está lleno del Espíritu.
Eso cualquiera lo hace. Si usted lo quiere, ¿cuántos lo quieren hacer? ¿Usted lo quiere hacer, hermano? Hermano, usted lo quiere hacer. Alejandra lo quiere hacer. Ahí tiene la pista, venga y lo hace. Ahora está bonita la alabanza, me van a decir que no. Esta banda está volando. El bajista está volando, ¿verdad, Anita? No, no se ría, esa risa me parece como que usted está diciendo, no es cierto. Y estaba bonita, me van a decir que no estaba bonita la alabanza. Pues podemos pasar y pegarnos una danzada aquí si quieren, pero eso no es estar lleno del Espíritu, hermanos. Cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu, de lo que está hablando es que el Señor tome el control absoluto y total en usted. Que ya no andemos bajo la carne, que ya no andemos siguiendo la carne, que andemos bajo el poder del Espíritu. Y entonces el Espíritu siempre nos guiará a toda verdad. ¿Cómo vamos a andar diciendo, hermanos queridos, si el Señor nos manda a ser testigos? ¿Cómo yo le voy a ir a decir, hermano, a alguien, hablarle del poder de Dios si yo mismo no lo estoy experimentando? ¿Cómo me van a creer, hermano? ¿Cómo nos van a creer? Que le vayamos a decir a alguien, mire, hermano, Dios es poderoso, Dios lo puede cambiar. Y ojalá, hermano, que esa persona me conozca o tenga información mía y que se me quede viendo, de verdad, en serio. Pero usted me está hablando de un Dios que a usted no lo ha cambiado. Eso a veces pasa en la casa, eso a veces pasa con la mamá y los hijos. Oh, mami, usted me habla, pero usted, yo no sé ni para qué va a la iglesia. Papi, usted me habla y yo no sé ni para qué va a la iglesia. Si usted es un malcriado, si usted es un prepotente, si usted se emborracha. Ven, hermanos. Pero el evangelio que tenemos, y ahí sí, hermanos, claro, lo mejor, hermanos, es autojustificarnos. Y decir, hermano, mientras estemos en la tierra, no vamos a dejar de pecar. Y ya. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, fueron borrachos antes de venir a Cristo? Levánteme la mano. ¿Quién fue un borracho? No, en serio, hermano, no tenga. Bueno, mi hermano Alexis, mi hermana Olga, imagínense, Olga, Miguel, Otto, Gerald. Ok. Voy con la segunda pregunta. ¿Eran o son? La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Yo creo que algunas personas, algunos pastores, hermanos, iglesias y hermanos tienen la doctrina de los alcohólicos anónimos. ¿Saben qué dicen los alcohólicos anónimos? ¿Saben qué dice, hermano? Que el alcohólico nunca dejará de ser alcohólico. Y entonces por eso es que hay personas, hermanos, en Alcohólicos Anónimos que se meten y están ahí 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y de repente, hermanos, se montaron en la carreta, decimos en Costa Rica. Pero eso no, así no es Cristo. Les hice la pregunta, hermanos, porque usted dice, no, yo no puedo tomar ya. Ni siquiera soporto verlo. Me repugna ese olor. Y usted tiene cada día que pasa, usted es más fuerte contra eso. Y entonces escúcheme lo que voy a decir. Escúchenme ustedes ahí, los que me ven por internet. Escuchen, pastores, los que creen y los que predican que mientras estemos en la tierra no dejaremos de pecar. Escúcheme, ¿cuántos fueron libertados completamente del alcoholismo y ya no lo pueden volver a hacer? Y si la Biblia dice que es pecado y fuimos libertados por el poder de Dios del alcoholismo, ¿cómo es que Él no puede libertarnos de cualquier otro pecado? El que fue libertado del alcoholismo no vuelve más, porque Dios lo libertó. Y si lo libertó de ese, lo liberta de este otro, y de este otro, y de este otro, porque es poder de Dios. ¿Ven? Ven, hermanos. ¿Por qué nos libertó del alcoholismo? Y si nos libertó del alcoholismo, ¿o fue que nosotros dejamos de tomar?
Si usted fue que usted hizo un esfuerzo sobrehumano y dejó de tomar, hermano, entonces usted sí le va a pasar como los de Alcohólicos Anónimos. En cualquier momento vuelve a caer. Pero si usted fue libertado, usted nunca volverá a caer. Porque Dios lo libertó. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu, no se embriaga. No se embriaga ni con vino de este mundo, ni con los vinos líquidos, ni tampoco se embriaga con todo lo que el mundo nos ofrece. Nos liberta de lo que nos embriaga. ¿Qué quiere decir lo que nos embriaga? Lo que nos descontrola, lo que nos desconecta de la realidad, lo que nos desconecta de Dios. Una persona llena del Espíritu está conectada a Dios. Y entonces hay que llenarnos del Espíritu día con día. Tu mayor anhelo y deseo es decirle: Espíritu, tú estás en mí, llena todo mi ser. Que no quede nada de mí que no esté lleno de ti. Y si estamos llenos del Espíritu y si el Espíritu es Dios y Dios es amor, y estamos llenos de este Espíritu que es Dios y que es amor, entonces, hermanos, no hay lugar en el hombre para otra cosa. Ese es el evangelio, predicadores que me oyen. Ese es el evangelio, iglesia de Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de mi poder. Sabrá el mundo por boca de ustedes, por el testimonio de ustedes, que yo he venido para deshacer las obras del diablo, que yo he venido para quitar el pecado del mundo. No somos testigos de Satanás. No hablamos de lo que el diablo puede hacer, porque pecar es lo contrario a santidad, es lo contrario a justicia. Y entonces es necesario tener claro qué es lo que Él viene a hacer en mí. Si no lo hace en mí, ¿qué vamos a hablar? Sí, ¿qué vamos a hablar? Lo que se habla hoy. Saca el gigante que está en ti, saca el campeón que está en ti, le dicen. Usted sabe lo que es un predicador, hermanos, parado en una tarima diciéndole a la iglesia: saca el campeón que está en ti. Vaya estupidez. ¿Cuál campeón? Pero eso sí lo aplaudimos. Esa predicación sí me gusta. Qué buena predicación. Uy, ese sí tiene buena palabra. Pero esto que estamos enseñando no es buena palabra. Porque la gloria es de Dios. Vean, hermanos queridos, voy a volverle a repetir: es necesario tener claro qué es lo que Él vino a hacer. Usted tiene claro qué fue lo que Él vino a hacer en usted, hermano. No lo que vino a hacer, porque nosotros, hermanos, decimos lo que Él vino a hacer en el mundo y entonces vemos hacia afuera. Pero no se trata de ver hacia afuera, ve hacia usted, porque es en usted que Él está. ¿Qué vino a hacer en usted? Y entonces, hermano, una vez que usted experimente su obra en ti, entonces digámosle a los demás: hermano, que ese que hizo la obra en ti, que es poderoso en ti, lo puede hacer en él también. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que predicar a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros predicamos a Cristo, la gente cree. Y cuando la gente cree, entonces la gente comienza a experimentar en lo que cree a Cristo. La fe es por el oír y el oír. Y entonces las personas, hermanos, por eso el mensaje debería de ser: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del diablo y su esclavitud. De eso, hermano, es que seremos salvos. Salvos, libertados, liberados, sacados de una esclavitud llamada diablo y pecado. Satanás y el pecado son una misma cosa, como Cristo y justicia son una misma cosa. En el capítulo
en primera de Juan capítulo 3, versículo 7 nos dice, nos enseña a qué vino el Señor. Vamos a ver a qué fue que Él vino. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Pongan cuidado, hermanos. Dice así, primera de Juan 3, 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. Hermano, que nadie lo engañe. Que no te engañe nadie. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es justicia, hermanos? Justicia es lo contrario a pecado, a pecador. Justicia es la perfección de Dios. En realidad, justicia es Cristo llenándolo todo. Uno de los nombres que se le da al Señor en el Antiguo Testamento era Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová, justicia nuestra. Y entonces la justicia, el que hace, el que es justo, perdón, ¿cómo dice? Vamos a ver cómo es que dice. Dice, hijito, nadie os engaña, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. Realmente lo que está diciendo es, el que está lleno de Cristo es como Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces la justicia tampoco es un concepto, ni debería de ser simplemente una enseñanza. La justicia es el incremento de Cristo en nosotros. Cristo es nuestra justicia. Jesucristo, Jehová Nisi, es mi justicia. Dice, nadie os engañe, hermanos, que no nos engañen. El que hace justicia es como Cristo, dice, es justo como Él es justo. Verso 8, ojo con el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Ajá. Ok, sigan diciendo que mientras estemos en esta tierra no vamos a dejar de pecar. Síganlo diciendo. ¿Cómo vamos a decir, hermanos? Porque aquí dice que el que peca, el que practica el pecado es del diablo. Ok, entonces estamos escuchando a un predicador que es del diablo. Porque si un predicador, hermanos, sea el que sea, dice que mientras estemos en la tierra no vamos a dejar de pecar, entonces ese es un servidor del diablo. Ese no es un testigo del poder de Dios. Ese no es un testigo de Cristo. Seguro que ustedes están deseando que lleguemos a donde, ¿cómo es que no vamos a pecar? Ya vamos a llegar, tranquilos, espérense. Hijito, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sí, hermanos, si vamos a decir de que alguien no puede dejar de pecar, digamos que es del diablo. Aquí la escritura está diciendo que el diablo no puede dejar de pecar. Él siempre ha pecado, desde el principio él ha pecado y sigue pecando. Él no puede dejar de pecar. Y todos aquellos hermanos que no se han rendido a Cristo, que no se han vuelto a Cristo, que no se han convertido a Cristo, entonces, hermanos, no pueden dejar de pecar porque no son de Cristo. Con razón el Señor les dijo a los fariseos, les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y también les dijo a los fariseos, el que peca, perdón, les dijo a los fariseos, todo aquel que, ¿cómo es que dice? El que peca es esclavo del pecado. Él dijo eso. Sigamos, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos, apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado, el pecar. Esas son las obras. Y dice, Cristo apareció para que ya el diablo no ejerza su poder en nosotros, para deshacer su poder en nosotros. Porque cuando el hombre peca, está pecando porque está bajo la influencia del diablo, bajo el poder del diablo. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Deberíamos, hermanos, si usted está practicando el pecado, Dios quiere libertarlo. Él vino a eso. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo.
para que ya no estemos bajo el poder de él. Todo el que peca está bajo el poder de las tinieblas. Uy, apóstol, pero todo el mundo peca. Bueno, pues todo el mundo entonces está bajo el poder de las tinieblas. Pero volvemos al punto de antes. Si el Señor, Otto, usted se emborracha, se sigue emborrachando. No, lo libertó del poder de la borrachera. Y si lo libertó del poder de la borrachera, no lo va a poder libertar de otro poder. Claro que sí. Claro que sí. ¿Bajo qué poder estás? Si estamos bajo el poder del diablo, entonces vamos a estar pecando. Porque pecamos por estar bajo una influencia poderosa llamada Satanás, llamado diablo. Y él obliga al hombre a pecar. Ese hombre es un esclavo. Y entonces el Señor apareció para deshacer esas obras. ¿Por qué, hermano? Porque muchos en algún momento le hemos dicho: Señor, por favor, yo no quiero pecar. Señor, yo no quiero seguir haciendo lo malo. Señor, por favor, ayúdame. Y entonces el Señor tiene misericordia y nos volvemos a Él. Y entonces, hermanos, Él va a comenzar a deshacer las obras del diablo. Él va a comenzar a quitarle todo poder y autoridad al diablo en nosotros. En la cruz del Calvario, hermanos, Él pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda y nos reconcilió con Dios. Murió y resucitó y venció fuera de nosotros, fuera de usted. Él venció todo eso que hizo en la cruz, su muerte y su resurrección sucedió fuera de nosotros, no dentro de nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo el Espíritu del resucitado. Cuando el Espíritu viene a nosotros, viene como poder, como el Todopoderoso. ¿Y por qué todopoderoso? Por lo que hizo en la cruz y por la resurrección de los muertos. Y entonces ese vencedor de afuera va a vencer adentro, porque el poder del pecado no está fuera de los hombres. Nosotros no pecamos, hermano. Usted no está en el pecado de la pornografía porque la pornografía está en el Facebook o está en muchos otros lugares. No. Ese no es el problema. El problema no es que ahí haya pornografía. El problema es que usted tiene algo dentro de usted. Usted tiene algo metido dentro de usted. Y el Hijo de Dios apareció para deshacer esa obra del diablo en tu corazón. Pero si seguimos escuchando al predicador que mientras estemos vivos nunca vamos a dejar de pecar, que mientras estemos en esta tierra nunca vamos a dejar de pecar, vuelvo a repetir: si el Señor un día lo libertó a usted de la droga o de la prostitución, yo conozco mujeres que eran prostitutas y Dios las sacó de ahí y nunca más comenzaron a amar a Dios, y al amar a Dios también comenzaron a amarse a sí mismas y entendieron que su cuerpo no era para la fornicación, que su cuerpo era para servirle al Señor, y nunca más volvieron a la prostitución ni a la fornicación. Y si el Señor hizo eso, ¿por qué no puede hacer todo lo demás también? El problema, hermanos, es que cuando escuchamos un hombre negativo y mentiroso, un ministro de las tinieblas diciendo que no se puede, hermano, entonces hasta vamos a negar al Señor, vamos a negar el poder de Dios, vamos a negar el poder de la sangre de Cristo, vamos a negar la obra victoriosa de Cristo, vamos a negar su resurrección, porque su resurrección es el triunfo sobre el pecado, es el triunfo sobre la muerte, es el triunfo sobre el diablo, y ese que resucitó es el que viene, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes y me seréis testigos. Aleluya. El que está en usted es el que venció en la cruz, venció la muerte y ahora está dentro de usted. Y ese todopoderoso llamado el poder, hermano, te liberará a ti también. Ese es el evangelio.
Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio de Cristo. Pero sigo leyendo, hermano. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ven, hermano. En esto, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Los que practican el pecado. El que peca es del diablo. Realmente lo que está diciendo: el que peca está bajo la potestad del diablo, está bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino el Espíritu Santo a usted? ¿A qué vino? A deshacer las obras del diablo en nosotros. Si no, vamos a seguir, hermanos, pecando. Y perdimos el poder, perdimos la influencia, perdimos la autoridad, perdimos todo. Y hasta perderemos la salvación. Ya perderemos a Cristo, que es nuestra salvación. Eso fue lo que le dijo también él al apóstol Pablo. Vean lo que le dijo al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. Ese fue el evangelio que Pablo predicó. Él no predicó otro evangelio. Él no habló, hermano, Pablo no fue un gran coaching, motivador a levantar empresas, a que sacara el campeón que había en él. No, hermano, Pablo no habló de eso nunca. Pablo nunca habló de eso. Hey, muchachos, corintios, saquen el campeón que está en ustedes. Ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Sueña, porque Dios hace realidad tus sueños. Él nunca predicó eso, hermanos. Eso lo predican otros. Y tal vez hemos pensado que esos son ministros de Dios. No, son ministros fraudulentos. Esos están haciendo un fraude. Esos son como los que llaman desde la cárcel, hermano, y engañan a las personas y les saquean sus cuentas. Son fraudulentos. Pablo los llama así. No los escuchen, hermanos. Mejor escuchen a este pastor gritón que les está enseñando la obra de Cristo en ustedes. Y cada día enciérrese usted, hermano, y permítale al Señor hacer la obra poderosa en tu corazón. Mire lo que le dijo el Señor a Pablo. Versículo 14. Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Ven, hermanos? Pablo era ministro y testigo, y nosotros debemos de ser testigos. Algunos ministros y testigos y otros testigos. Pero lo importante es ser testigo, no solamente ministro. Para esto, dice el verso 16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ojo, oiga lo que lo envió. Y esa es la obra que Cristo quiere hacer dentro de nosotros. Verso 18 dice, verso 18, Hechos 26, 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, o sea, de la potestad del poder de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el evangelio. Pero la gente piensa que la herencia está hablando de cosas materiales. La herencia es Cristo. Él es nuestra heredad. Así decía el rey David: es hermosa la heredad que me ha tocado. Wow, es hermosa la heredad que nos han dado a nosotros. ¿Cómo se llama nuestra heredad? Nuestra heredad se llama Cristo, aleluya. Y es hermosa mi heredad. Diga: es hermosa mi heredad. Y Él quiere que usted lo tenga a Él, que usted lo posea a Él, que usted sea lleno de Él, que Él sea tu vida y tu vivir, que Él sea tu Señor y tu Rey, que Él sea tu riqueza y tu abundancia, que Él sea tu tesoro, que Él sea tu todo. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas, dijo David, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y dice el Señor, que sean libertados del poder de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Claro, hermano, el diablo tiene al mundo y, hermano, y lamentablemente a mucha iglesia los tiene bajo su poder. Porque cuando una persona, hermano, se droga, se emborracha, adultera, fornica, hermano, codicia, roba, miente, tiene envidia, tiene celos, tiene rencor, tiene resentimiento, esa persona sigue bajo esa potestad, bajo el poder de las tinieblas. Y entonces el Señor, hermano, mandó a Pablo para que les abriera los ojos. Eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy de parte de Dios, abriéndole los ojos del entendimiento para que usted entienda a lo que Él vino, lo que Él está y quiere hacer dentro de ti. Él no va a venir, Él está en usted, hermano y hermana, para que se te abran los ojos y para que seas libertado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a Dios, y para que comiences a experimentar la herencia celestial. Y esa herencia no son cosas, no son sitios, no son lugares. Esa herencia se llama Cristo, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Él es la herencia de la iglesia. Él es mi herencia. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Y termino con esto. ¿Sí entendieron a qué vino Él, hermanos? ¿Sí entendieron? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde, Vicky? Amén. Así me gusta. No allá, ahí. En todos ustedes. O vamos a seguir, hermanos, bajo la potestad de Satanás, pecando. Vamos a seguir en eso. Usted va a seguir, hermana, celando, y usted, hermano, celando. Y que después de los celos puede venir hasta un crimen. Ok, vamos a ver. Su obra en nosotros es, hermanos, entonces, la obra de Él en nosotros, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Él vino a algo, a una obra. Esa obra en nosotros es librarnos del poder del pecado. Eso que siempre te hace caer y te tiene derrotado, sin esperanza, te tiene atado. Esa es la razón. ¿Usted cree que Él no ha visto, no te ha visto cuando usted dice: yo no quiero ser así, yo no quiero hacer esto más, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así? Pero de repente viene un consolador falso y te dice que mientras que tranquilo, que mientras estés en la tierra nadie, absolutamente nadie podrá dejar de pecar. Y entonces, aunque usted esté sufriendo y aunque ese pecado, hermano, te haya traído consecuencias terribles, como por ejemplo un divorcio, o como por ejemplo un asesinato, una muerte, pero te consolaron. Y entonces nos acomodamos, hermanos, diciendo: bueno, la verdad es que es feo, pero Dios me ama. Él me ama tanto que no importa. Yo puedo pecar. Como escuchamos a un predicador un día de estos, que aunque peque, no pierde la justificación, decía él, no pierde la salvación. Qué bonito oír eso, hermanos. Qué bonito. Aunque ese pecado, hermano, le haya traído dolor y tristeza a las personas. A lo mejor aquí hay personas, hermanos, que experimentaron algo horrible por causa del pecado. Pero lo más feo que la persona puede perder, hermanos, si sigue pecando, es su salvación eterna. Ese sería el último lloro y el último crujir de dientes. Será ese. Porque se perdió el matrimonio por el adulterio del hombre. Se perdió el matrimonio, hermano, porque aquel hombre estaba bajo la esclavitud del diablo en la pornografía. Y la pornografía lo llevó, hermano, a actos obscenos y a acciones horribles. Revise su Facebook que tiene usted ahí, hermano. ¿A quién sigue usted y quién lo sigue a usted? Revise y borre y bote, hermano. Quite de ahí todas esas personas, todas esas imágenes cochinas que usted tiene en su Facebook. Porque muchos de ustedes tienen ahí, hermanos, ahí donde dice seguidos. Revise para que vea. Revise para que vea lo que hay ahí.
Revise en esa parte donde dice me gusta. Revise para que vea lo que a usted le gusta. Revíselo. Y te vas a dar cuenta qué le gusta a usted. Estoy hablando en serio. No, pero mientras estemos en la tierra no vamos a dejar de pecar. Bonito, ¿verdad, Gina? Aunque ese pecado, hermano, te llevó a la destrucción de tu matrimonio. Es un infierno tu matrimonio. Tus hijos andan en la droga. Y muchas cosas más. Y tenemos un mundo como todos lo conocemos. Vean, hermanos. El orden para experimentar, hermanos, la obra de Cristo, para experimentar la liberación del pecado es este. Este es el orden, hermanos. Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, vean el orden para que usted experimente la obra poderosa de Cristo en tu corazón. La obra, Él vino a librarnos del poder del pecado, a librarnos de la potestad de las tinieblas, pero de algo en nosotros, no afuera. Eso que siempre te ha hecho caer. ¿Usted cree que a Dios no le duele verte bajo la esclavitud? ¿Usted cree que a Él no le duele? ¿Usted cree que Él no tiene muchos deseos, muchas ganas de hacerte libre? De que usted experimente el amor y la paz de Jesucristo que sobrepasan todo entendimiento. Sí. Mira, este es el orden, hermanos, para experimentar esa liberación del poder que el poder de Dios efectúa en nosotros. Versículo capítulo 1 de 1 de Juan, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice que no tiene pecado, ya usted está derrotado. Y ese es el problema. Si decimos que no tenemos pecado, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, pero si decimos que no tenemos pecado. Si usted dice, no, yo no tengo pecado en mí, ya eso Jesús lo llevó en la cruz, ya el pecado ya está vencido. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Hermano, que lo engañen a uno es feo, pero que uno mismo se engañe, wow, ya eso es lo último. Que usted se engañe, que usted diga no, cuando usted sabe que tienes un montón de cosas feas dentro de usted. Y entonces yo, hermano, con la luz de Dios veo las mías y comienzo a confesarlas, a decirle, Señor, no quiero esto más en mí. Pero yo no digo que no hay. Yo digo que sí. Yo lo acepto delante de Dios. Yo le digo, sí, Señor. Ya no está el guaro, por decir algo, Otto, ya no está el guaro, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no pide perdón porque se pegó una borrachera? Un montón de tiempo, ya no volvió a pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya no está. Si estuviera ahí estaría pidiendo perdón todos los días. Y ese es el problema que nosotros tenemos, hermano, que pensamos que esto es nada más de pasar pidiendo perdón y perdón y perdón. No, hermano, pedir perdón y pedir perdón realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Cristo ya nos perdonó. Pero el perdón, hermanos, apenas es la entrada a la liberación. Es como el hombre le fue infiel a la mujer y la mujer decide, bueno, yo lo perdono. Ok, ya lo perdonó y el hombre vuelve a la casa. Pero ese perdón es para que entre a la casa. De ahí en adelante sigue la transformación, pero siga haciéndolo. Vuelva a hacerlo y verá. Vuelva a hacerlo. Vuelva a hacerlo. Y el problema de la iglesia es que pide y pide perdón, hermano, y lo hace. Pide perdón y lo hace. Porque no ha reconocido que el pecado está en ellos. Y entonces dice, si confesamos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? No solamente nos perdona, sino que nos limpia.
Y cuando nos limpia ya no queda más. Esto es lo que pasó con aquel que se drogaba y ya no se droga, con el que se emborrachaba y ya no se volvió a emborrachar. Y usted dice, sí, a mí Dios me liberó de esto. Yo les contaba lo celoso que era yo, hermano. Hasta dejaba a mi esposa con llave cuando yo salía. Los celos terribles y diabólicos que habían en mí. Y esos celos, hermano, no, mi esposa, no podíamos salir a la calle, nos peleábamos en la calle, porque cualquier persona que ella volviera a ver, ya yo decía que le estaba dando pelota a fulano, a sutano. Si nos montábamos en el bus y el chofer del bus miraba por el espejo para atrás, y entonces yo decía, mi esposa lo está viendo a él, y ahí nos peleábamos, ya, un codazo. Qué vida más obstinada para ella y para mí también, porque estaban esos celos metidos. Hasta que de verdad un día, hermano, entendí esto. Y yo digo, están en mí, ya no quiero más esto. Y ya no más. Me perdonó, me libertó. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, hermano, si decimos que no tenemos pecado, si usted dice, no, yo no tengo problema, yo estoy bien, yo soy santo, ando volando. Y usted sabe que no, prepotente, orgulloso, altivo, presumido, envidioso, celoso, jactancioso, pendenciero, platero, rencoroso, odioso. Y ahí podemos seguir la lista. Pero si confesamos nuestros pecados, entonces ¿cuál es el orden? El orden, hermanos, es reconocer que está en ti y que los hemos y que todavía los estamos haciendo. En el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Claro que todos hemos pecado. ¿Con qué hemos pecado? Con el pecado que estaba. Pero como decíamos que no estaba, entonces, hermanos, pecamos. Pero estamos diciendo que no hemos pecado también. En ningún sentido aquí está diciendo estos versículos de que mientras estemos en este mundo no vamos a dejar de pecar. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo, hermanos, el camino a la liberación, el camino a la transformación. ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar la obra perfecta, completa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tienes en ti, hermano? ¿Qué tienes en ti? ¿Qué hay en ti? Y entonces no lo niegues, porque Dios sabe lo que hay en usted. Entonces recuerde que el Espíritu de Dios vino como el poder para libertarte, para hacerte libre y para que seas testigo al mundo del poder de Dios. Aleluya. Para que le digas a toda la gente, mi Cristo vino a quitar el pecado y lo ha quitado de mí. Antes era, pero ya no soy. Antes hacía, pero no lo hago. Antes tenía, pero ya no lo tengo. Aleluya. Y ese es el evangelio. ¿Qué le parece? A su nombre, póngase de pie.